Ujú. Y vamos a quitar el transcribe. Ok, ok, listo. Entonces, lo que les comentaba es que, bueno, en el proyecto 3, que es el del jerarquía de memoria, la idea es que implementen el System Verilog eh, el sistema de comunicación entre lo que es la memoria caché y la memoria principal. Entonces, la memoria caché y la memoria principal son, se implementan igual, ¿verdad? Se implementan de esta forma. Por algo esto se llama una memoria normal y pueden hacer dos instancias de esta memoria, una que se llame caché y la otra que se llame main memory, ¿verdad? O memoria principal, con los parámetros que ajustan el tamaño que se les pidió en el enunciado del proyecto. ¿Ok? Em, Ahora, alguno dirá, ¿por qué son iguales? ¿Verdad? La memoria caché y la memoria secundaria. Bueno, no sé si se acuerdan que en realidad la diferencia entre la memoria caché y la memoria principal es en la celda de memoria que se utiliza para fabricarlo. ¿Ok? Entonces, la memoria caché utilizaba celdas SRAM, la memoria principal usaba celdas DRAM. ¿Ok? Pero funcionalmente deberían ser iguales. O sea, tienen un read, un write, un data in, un address, un reset, un clock podría ser incluso. Em, entonces, ambas funcionalmente hacen lo mismo. Lo que pasa es que se construyen de manera diferente, con celdas distintas. Y ahí es donde viene la diferencia entre los tiempos de acceso, la cantidad de área que va a ocupar y demás. Esa diferenciación la vemos a la hora de hacer la síntesis de este código, ¿ok? Que eso van a ver un poquito más en talleres digitales o en el curso de VLSI. Estos códigos nosotros los sintetizamos, que es básicamente pasar de un modelo funcional, ¿verdad? De la descripción de lo que tiene que hacer el hardware, que sería este código, a algo físico, que sería ya el circuito con transistores y con puertas lógicas. ¿Ok? Entonces, la construcción de ese circuito varía dependiendo de cuál celda primitiva use yo. ¿Ok? Entonces, los fabricantes generalmente me dan una biblioteca de celdas primitivas con las cuales yo puedo decirle, bueno, voy a hacer una memoria con esta celda o hacer una compuerta con esta otra celda y demás. Entonces ahí es donde viene la diferencia. Eh, pero a nivel de RTL se van a ver muy parecidas las dos. ¿Ok? Entonces podríamos utilizar este mismo archivo para las dos, para instanciar tanto la memoria principal como la memoria caché. ¿Ok? Entonces ustedes van a tener un top. Ese top lo pueden llamar memoria, que ya va a ser la memoria que se comunica con un procesador, digamos. Va a tener esta información tal cual, ¿verdad? Un reset, el data in, address, el write, read, data out. Y por dentro de esa memoria vamos a hacer la conexión, vamos a hacer la instancia de una memoria caché, la instancia de una memoria principal y vamos a interconectarlas utilizando el mapeo directo. ¿Ok? De manera que cuando me llegue una solicitud de read, ¿ok? O de write, yo voy a buscarlo en la memoria caché, ¿ok? Y me voy a fijar en el índice para ver en cuál bloque me tocaba y me voy a fijar en la etiqueta para revisar si está el dato y si está, entonces pongo el dato en data out, ¿ok? Tal cual. Si no está, entonces es un caché miss y tengo que buscarlo en memoria principal, ¿verdad? Entonces, eh, el sistema le pasa el read, por decirlo así, a la siguiente memoria, que es más grande, ¿verdad? Va a tener parámetros más grandes de ancho y de profundidad. em, y ahí el dato va a estar, ¿verdad? Ya el dato está ahí. Entonces, lo saco y lo coloco en memoria caché, ¿verdad? Es un sistema no tan complicado de hacer. ¿Ok? Eso es lo que deberían construir. Y a la hora de simular, lo que hacen puede ser una test bench para una memoria. Bueno, aquí no está hecha, pero uno de los ejemplos del semestre pasado creo que se había hecho una, entonces podrían utilizar esa incluso. ¿Ok? Es más pequeño que el procesador.
Probably. ¿Alguna duda con esta? Ok. Entonces la idea es balancear un poco entre el examen y esta parte, ¿verdad? Como ya estoy evaluando con el proyectito la parte de jerarquía de memoria, probablemente tenga un poquito más light la parte de jerarquía de memoria en el examen, ¿verdad? Para darle espacio a otros temas. Em, ok, entonces para que lo consideren es grupal, igual que los anteriores. Em, y la entrega sería antitos de la entrega de actas, ¿verdad? O apenas lo tengan también. Voy a hacer un diagramita para que les quede también. Voy a parar de compartir acá para cambiar a otra. Ok, ahí pueden ver bien. Ahí me compré una tabletita para dibujar. Entonces, eh, apenas para la clase. Y así nos evitamos inconvenientes como el que pasó en Paint la vez pasada. Ok, voy a compartirles esta cosa. Creo que tenía una restricción con los correos. Me parece que ocupa que sea la cuenta del TEC. Entonces voy a pasarlas en el chat porque la idea es que ustedes puedan ir viendo cualquier cosa, lo que hay en la pizarra, porque yo es capaz de que voy a estarme moviendo a través de la pizarra y no va a estar todo enfocado en la pantalla al mismo momento, pero para ver si ustedes la pueden ver en sus respectivas compus. ¿Ok? Entonces, traten de accederla con la cuenta del TEC. Mientras tanto, entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a hacer es un dibujo más o menos de lo que se espera. Ok, entonces, em, la idea es que tengamos un top, ¿ok? Ese top entonces va a tener dos instancias de memoria, ¿ok? Ya sabemos que cada uno de esos bloques de memoria son iguales, entonces lo que va a cambiar es la instancia y los parámetros de tamaño y todo eso que los calculan con los datos que yo les pasé. Entonces tendríamos la caché acá y aquí la memoria principal, ¿ok? Entonces, la idea es que esta memoria tenga el data in, el write, el read, el address, todo lo que se ocupa, ¿verdad? Y tengamos el data out, ¿ok? Y que entonces aquí nosotros tengamos dentro de esta memoria caché, ¿verdad? Esta memoria caché va a tener un ancho que son los datos, ¿ok? Aquí va a tener el tag y aquí va a tener valid, ¿verdad? Entonces, esta memoria caché debería verse así. Entonces, cuando ustedes le pongan en el system verilog el parámetro,
¿verdad? El parámetro del width, ese width tiene que ser igual al ancho de los datos, que son, digamos, 32 bits, más la etiqueta que tienen que calcular cuántos son esos bits, más el bit de válido. ¿Ok? Ese va a ser el ancho de esa memoria, ¿verdad? La memoria caché. Y después le ven la profundidad en función de los datos que ustedes tienen, ¿verdad? Ahora, estos datos de acá los vamos a organizar también en bloques, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí lo podemos llamar como una línea, ¿ok? Y cada bloque va a tener un conjunto de líneas, ¿no? Entonces, aquí tienen que asegurarse de estructurarlo de manera tal que ustedes puedan ver los datos, ¿verdad? Como un bloque y la etiqueta con el valid, ¿verdad? Acordémonos que lo que nosotros reemplazamos son bloques. Entonces voy a pasarme un toque al otro. ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. ¿Qué han estado escuchando hasta ahora? ¿Me han estado escuchando? Pregunta, nada más es para saber, si no para volver a explicar. Sí, profe. Sí, ok, es que se mute un toque. Ok, entonces, básicamente aquí esto sería, por ejemplo, el ancho de un dato. ¿Ok? Entonces, yo ocupo también estructurar esto para agregarle el valid y agregarle el tag. ¿Ok? Entonces, yo podría hacer bloques, ¿verdad? Podría definir un bloque como un conjunto de esto que está acá. Eh, Podría ser algo así. Voy a ponerlo como un ejemplo acá. No quiero tocar este código porque es el que vamos a trabajar para el otro, pero ah, vamos a ponerlo aquí. Mm. Ok, entonces podríamos definir como un conjunto de arreglos en función de lo que yo ocupo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, podríamos definir este de acá como el número de bloques, ¿ok? En caché, podría ser. Eh, Pongamos el número de bloques en general, porque la memoria principal va a tener más bloques, la memoria caché va a ser más chiquita, va a tener menos bloques, ¿ok? Y este de acá lo que podríamos definir es la cantidad de líneas, la cantidad de datos, ¿ok? Y esto sería los datos que yo tenga, ¿verdad? Podría ser una forma de implementarlo. Eh, y podríamos ponerlo por tener por aparte aquí
en Logic. Pero aquí abajito, vamos para que quede. Dámosle, yo que sé, status. Donde este status va a ser, como le acabamos bien, valid más etiqueta. Y podríamos definirle entonces un conjunto de valid y etiqueta por bloque. Algo así. Ok, entonces, por ejemplo, la estructura de la memoria cambia ligeramente en el sentido de que ahora yo puedo definirlo como bloques, ¿verdad? Podemos llamar este memory, yo qué sé. Y la memoria va a ser como un arreglo de dos dimensiones, donde una dimensión va a ser la cantidad de bloques que tiene, ¿verdad? Y la otra dimensión es cuántas líneas de datos por bloque yo tengo, ¿ok? Cada una de esas líneas de datos va a tener un ancho definido por el ancho de la palabra, ¿verdad? Que puede ser 32, ¿ok? Y después voy a definir un set de status, ¿verdad? Como un tipo de dato para cada uno de los bloques dentro de esta memoria y su contenido, digamos, en cada uno de esos bloques va a tener un valid y una etiqueta, ¿verdad? Que es contra lo que yo voy a comparar. ¿Ok? Entonces podría reestructurar la información de esta forma y aquí montarme sobre esta lógica de escritura y lectura, chequeando la etiqueta y el valid antes de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Porque hay que definir si está el dato, si no está el dato, revisar el índice y demás, ¿ok? Eh, entonces el address que me llega, yo podría tener aquí un decodificador que me lo parta en tres, ¿verdad? Entonces tengo el offset, tengo el índice y tengo la etiqueta, donde la etiqueta es lo que yo voy a comparar en el status. El offset sería sobre cuál línea de datos yo voy a escribir, ¿verdad? Y hay que considerar también el byte si lo estoy trabajando. Entonces, eso lo utilizaría para seleccionar el dato acá. Y el índice lo utilizo para identificar el bloque, ¿verdad? Sobre cuál bloque voy a trabajar. ¿Ok? Entonces, primero habría que modificar ligeramente esto para que tenga esta estructura. Luego, la memoria principal puede hacerse igual y hacerse como una instancia aparte, con la diferencia en que va a ser más grande, ¿verdad? Entonces, esto de acá pueden hacerlo parametrizable. O si quieren hacer otro archivo aparte, lo pueden hacer también, ¿verdad? Eh, Si lo hacen parametrizable, entonces esto pasa a ser como algo como esto en mayúscula, en el cual ustedes le ponen el dato que es. Pero la idea es esa, ¿verdad? Que ustedes puedan eh, modelar esta memoria en función de lo que hemos estado viendo en clase. ¿Ok? Para esto por ahí, nada más para que quede ahí como evidencia. ¿Alguna duda con esto? No. Ok. Vamos a vuelta a la pizarra. Ok, entonces, por ejemplo, esta caché de acá es más o menos como lo que se está mostrando, que se va a modelar. Y la memoria principal es similar, ¿verdad? Es como una caché, pero más ampliada,
a un tamaño más grande, que va a tener más bloques, cada bloque va a tener la misma cantidad de líneas. eh, ya o sea, todos los datos de memoria tienen que estar acá. Entonces, por ejemplo, el address máximo tiene que calzar con el tamaño de la memoria principal. ¿Ok? Acordemos que la caché no es una extensión de la memoria, sino que es nada más como un acelerador del proceso. Entonces, eh, la memoria física, por ejemplo, para lo que es almacenamiento, va a ser esta. ¿Ok? Entonces, si este tiene 32 bits de direcciones, pues aquí tiene que caber todos esos datos. Aquí va a estar todos los datos. Lo que pasa es que yo algunos de ellos los voy a tener precargados en caché, por decirlo así, para que entonces cuando me llegue el read yo se los paso de una vez sin tener que acceder directamente a esta memoria principal cada tiro. Eso es, pero en realidad esto es como si fuera la memoria. ¿Ok? ¿Dudas con eso? Pues, ¿qué es esta cosa tan rara? Entonces, sí, sobre esto. Aquí, bueno, no importa. Eh, bien, vamos a empezar con la clase de ahorita. Dejamos esto. Venga, hagamos otra. Ok, ok, entonces hasta ahora lo que hemos visto en la clase ha sido los tipos o las formas de eh, hacer la ubicación de datos en memoria caché y hacer los reemplazos cuando esta caché se empieza a llenar. Ahora bien, estos ejemplos que hemos hecho hasta ahora están asumiendo que hemos trabajado con lecturas. ¿Ok? Todavía no hemos visto qué pasa cuando hay una escritura. O sea, cuando hay una lectura, generalmente ya la memoria tiene el dato. Entonces yo lo que hago es, bueno, quiero un dato en la dirección 1000, ¿verdad? Entonces, si la dirección 1000 está precargada en la memoria caché me lo pasa. Si no, entonces voy, lo busco en memoria principal, se lo paso y me lo guardo en memoria caché. Ok, si la memoria caché tenía espacios libres, entonces lo meto ahí si es fully associative o me fijo en el índice para ver dónde tiene que ir si es mapeo directo. Ok, y también teníamos el mapeo asociativo por conjuntos, que era una mezcla de los dos, ¿verdad? Entonces, cuando tocaba reemplazar algo, porque había un dato en la posición que me tocaba, por ejemplo, entonces utilizo ya sea el mapeo directo o alguno de los algoritmos de reemplazo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con las escrituras? ¿Ok? Entonces, las escrituras son ligeramente más complicadas porque estamos alterando los datos. O sea, ya no es una lectura como tal, sino que yo voy a escribir un dato. Entonces, estas escrituras tienen una serie de políticas dependiendo de lo que yo quiera implementar. ¿Ok? Entonces, voy a escribir por acá. em, el teclado a español para tildes.
¿Ok? Entonces, a la hora de hacer la escritura, hay algo que tenemos que considerar, que es el concepto de coherencia de caché. ¿Ok? ¿Qué es coherencia de caché? Bueno, es lo que dice la misma palabra, que es algo que es coherente, algo que concuerda una cosa con otra. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, yo digo algo, como yo que sé, que voy a saltar, y después llego yo y hago esa acción, yo estoy siendo coherente con lo que estoy diciendo. ¿Ok? Mantengo una línea que es lo mismo, ¿ok? Que hay coherencia. Eh, la coherencia caché es básicamente lo mismo, considerando la información que hay en la caché y la información que hay en la memoria principal. ¿Ok? Coherencia de caché básicamente lo que quiere decir es que toda información que está en la caché debe existir y debe estar en la memoria principal. ¿Ok? Debe ser la misma. Entonces, si la dirección 1000 está en memoria caché y dice que tiene almacenado en la dirección 1000 un 20, esa dirección 1000 debe existir en memoria principal y debe tener un 20 almacenado ahí. ¿Ok? Entonces es coherente la caché con lo que hay en memoria principal. Eso es coherencia caché. Y esto es para las escrituras es particularmente importante porque en el momento que nosotros escribimos algo, puede que rompamos esa coherencia. ¿Ok? Entonces, voy a extender esto para hablar un poquito más. Ok, entonces vamos a un dibujito. Y digamos que esta es la caché y esta es la memoria principal. Ok, ese es el address. Y digamos que acá tengo la dirección 100. ¿Ok? Entonces, la caché, acordémonos que es un conjunto de bloques donde los bloques tienen información en puntos específicos de la memoria principal. ¿Ok? Esta memoria caché solo va a tener cierto almacenamiento y la memoria principal va a tener todo el almacenamiento, por decirlo así. Entonces, la memoria caché, lo que sea que tenga, tiene que ser coherente con lo que hay en memoria principal. Entonces, si en memoria principal hay un 25 en la posición 100, si este dato o esta dirección se encuentra en memoria caché porque se está utilizando recientemente, aquí debe haber un 25 también. ¿Ok? Tiene que haber coherencia.
¿ok? Si no son iguales, no hay coherencia y se pierde la coherencia caché, ¿ok? Esto es lo que se refiere al concepto de coherencia caché. Bien, este es un nuevo whiteboard, entonces voy a pasarles el link. Copy link. Pues si lo quieren estar observando. ¿Ok? Ahí ya se los puse. Ok, entonces, hablemos de lo que son escrituras. ¿Qué es lo que pasa cuando yo escribo un dato? Voy a regresarme aquí rápidamente. Digamos que me llegó una solicitud de escritura, no de lectura. Entonces, me van a decir, voy a escribir en la posición 100 un 50. ¿Ok? Entonces, ese dato, ¿qué pasa si llega y yo lo escribo en la memoria caché? Este 25 cambia por un 50. Si yo tengo ahora aquí en el lado de la caché un 50 y en la memoria principal un 25, pierdo lo que es la coherencia caché. ¿Ok? Y de repente puede haber corrupción. Entonces, yo debo implementar un sistema de políticas de escritura que me permita escribir de cierta forma para mantener la coherencia. ¿Ok? Entonces, voy a ponerlos aquí. Esta es la caché, esta es la memoria principal. En rojo. ¿Ok? Y eso que está ahí, cuando eso ocurre, es algo malo. Eh, Ahora, ¿por qué esto es así? Por qué es malo? Bueno, resulta que esta memoria principal puede que hayan otras cachés de otros cores leyéndolo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si tengo una caché que tiene un 50 porque lo sobreescribió, pero las demás cachés no están viendo eso, ellos están viendo lo que ve en la memoria principal? Bueno, entonces hay un tema de coherencia aquí que hay que empezar a tratar. Y eso va a empezar a ocurrir con lo que son las escrituras. Entonces, vamos a poner aquí. Esto se llaman write policies, que pueden ser el write through
o el write back. ¿Ok? Ok, entonces, vamos a implementar políticas de escritura que lo que van a hacer es garantizar que la coherencia caché no se pierda. Eh, Vamos a tener diferentes políticas dependiendo si hay un caché hit o si hay un caché miss. ¿Ok? Si hay un caché hit, tengo dos opciones para implementar. Uno que se llama write through y otro que se llama write back. Si es un caché miss, o sea, hizo una escritura y el dato no estaba en la caché, puedo implementar el write allocation o el no write allocation. ¿Ok? Entonces son cuatro implementaciones distintas, de las cuales yo tengo que escoger dos. ¿Ok? Va a venir en pares, ya sea write through con write allocation o write through con no write allocation o write back con write allocation o write back con no write allocation. ¿Ok? Vamos a ver cada una de ellas. El write through, que es la primera que vamos a ver, es muy sencillo. Lo que dice es, cada vez que me llega un write, usted va a escribir en memoria caché, pero también va a escribir en memoria principal. ¿Ok? Entonces, aquí, cuando hicimos la escritura de el dato en memoria caché, la vamos a hacer también en la memoria principal. Entonces, vamos a poner aquí write through. Vamos a ponerle en negro. Ok, con lo que ustedes ya saben de jerarquía de memoria, ¿quién me puede decir cuál es la desventaja del write through? ¿Qué le ven de malo a este método? ¿Cuál es el objetivo de la memoria principal, de la jerarquía de memoria? ¿Por qué estamos viendo el tema de jerarquía de memoria? Profe, era porque la memoria caché es más rápida que la memoria principal, como para Ajá. poder aprovechar que es más rápida para tardar menos tiempo en hacer las cosas. Entonces, sí, o sea, al menos se me ocurre a mí
que si hay que escribir en ambas, digamos, en la memoria caché y en la principal, y como que tardaría mucho, digamos. ¿Ok? De hecho, justamente eso es, ¿verdad? Si yo tengo la memoria caché cuyo objetivo es acelerar el proceso porque el procesador va a 1000 por hora y la memoria va como letargada, la idea es que la caché tenga los datos que yo voy a ocupar eh, recientemente, digamos, o en el futuro cercano, de manera accesible y rápida para el procesador. Entonces, si yo voy a hacer escrituras y en cada escritura tengo que hacer un acceso a la memoria principal, pues empiezo a perder el beneficio de la jerarquía de memoria. ¿Ok? Acordémonos que con las lecturas no pasaba eso. No en todas las lecturas tengo que acceder a memoria principal, pero si en cada write tengo que hacerlo, de repente es un problema. ¿Ok? Entonces, esa es una desventaja de el write-through. Es una desventaja bastante grande para algunos sistemas. Sirve para algunos sistemas también que requieren escribir pocas veces. ¿Ok? Eh, pero ciertamente a nivel de rendimiento viene siendo un problema. Entonces, vamos a poner. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el que sigue, el write back. El write back es similar al write through con la diferencia que esta política solo va a escribir en memoria caché de entrada. ¿Ok? Entonces, él va a perder la coherencia durante un momento dado. Ahora, el write back, para poder identificar cuáles datos son los que no son coherentes, vamos a agregarle un bit nuevo a la par del valid. O sea, vamos a tener un bit adicional, ya no va a ser solo el valid como un bit de status, sino que ahora vamos a tenerle un bit que se llama el bit dirty o sucio. ¿Ok? Entonces, vamos a marcar todos aquellos datos que se están escribiendo en caché y que no está actualizado en memoria principal. ¿Ok? Entonces, la idea es que yo voy a actualizar el dato en memoria principal cuando me toque hacer un reemplazo del bloque que está sucio. ¿Ok? Y así, de una manera ficticia, hacer que sean coherentes. Vamos a ver si puedo utilizar eso. Nada, escribirlo acá.
¿Ok? Entonces, nosotros ya sabemos cuándo hay que reemplazar un bloque. Ya vimos que cuando hay un caché miss y yo tengo que ir a buscar un dato nuevo a memoria principal, si la caché está llena, yo tengo que reemplazar algún bloque dentro de esa caché, ¿verdad? Ya sea por mapeo directo, por el RU, el round robin, aleatorio, lo que sea, ¿ok? Si yo tengo que reemplazar un bloque que está sucio, ¿cierto? O sea, tiene el bit de dirty en uno, eso significa que ese bloque en algún momento se escribió y tiene datos actualizados que no están en memoria principal. Entonces, antes de borrarlo de la memoria caché, yo lo voy y lo guardo a la memoria principal, en donde de todas formas ya estoy accediendo para sacar un dato nuevo. ¿Ok? Entonces, vean cómo el write back lo que está haciendo es de una manera ficticia o como enmascarado, tratando de mantener la coherencia de caché, porque la memoria principal eh, no está, digamos, por decirlo así, borrando el dato actualizado, sino que voy a esperar a que me toque reemplazar un bloque sucio para poder guardarlo ya en memoria principal. Entonces, la próxima vez que ese dato vuelva a salir de la memoria principal, ya va a venir con el dato actualizado. ¿Ok? Ok, entonces, si D es cero, es porque no se ha escrito nada en ese bloque. Ok, entonces, en este momento no estamos cumpliendo con la coherencia, pero no importa. ¿Ok? Porque el dato no lo vamos a perder. Vamos a almacenarlo en la memoria principal cuando toque reemplazar este bloque. En algún momento ese bloque va a tener que salir de caché. ¿Ok? Entonces, cuando le toque salir, es cuando vamos a hacer el reemplazo. Y vamos a almacenarlo acá, perdón.
¿Ok? Entonces digamos que en un caso hipotético, ahora hay una nueva dirección en la posición de 200 que va hacia memoria caché. ¿Ok? Llegó una solicitud de lectura y esa solicitud de lectura le va a caer encima a este bloque. Entonces, este bloque antes de ser reemplazado, él va a ir a guardar en la memoria principal el dato que estaba sucio, el bloque entero. ¿Ok? Y eso se da cuenta a través de este bit de sucio. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda con esto? Ok, estos dos, esto es- ok, estos dos ocurren cuando hay un cache hit. Es lo mismo que puse acá. O sea, yo estoy haciendo un write y un cache hit. O sea, ese dato estaba en caché. ¿Qué pasa cuando el dato, o sea, hay un write, pero el dato que voy a escribir no está en caché? Es el siguiente escenario. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otras dos políticas para este caso. Una que se llama write allocation y otra que se llama no write allocation, ¿ok? Que es como el contrario. Entonces, write allocation lo que dice es, ok, me llegó un write, voy a escribir en una posición. Esa posición no está en memoria caché. Entonces, yo voy a ir a buscar esa posición a la memoria principal, como hacer una lectura, ¿ok? Y voy a traerme ese dato para memoria caché. Una vez que ya el dato está en memoria caché, ahora sí yo lo voy a escribir, ¿ok? Ya sea por write through o ya sea por write back. ¿Ok? Entonces, este es bastante sencillo. Ups, le apreté un botón que no era.
¿Ok? Alguno de los dos se puede implementar. La idea, básicamente, entonces, yo tengo una caché a la cual le llegó una solicitud de escritura en una posición particular. Esa posición no está en la memoria caché, entonces ocurre un caché miss. Voy y busco ese dato en la memoria en la memoria principal y lo voy a colocar en la memoria caché antes de hacer el write. ¿Ok? El reemplazo y la ubicación se hacen tal cual como ya lo hemos visto. Una vez que ya el dato está en la memoria caché, entonces ya ahora sí, lo voy a escribir y puedo hacer el write through o el write back. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el node write allocation? ¿Ok? El node write allocation lo que hace es brincarse a la caché y hacer la escritura directamente en memoria principal. ¿Ok? Básicamente, este, lo que estamos haciendo es como tratando de evitar de acceder a la memoria caché, en este caso, em, para así no tener que hacer un proceso tan largo. ¿Ok? Eh, Sin embargo, ahorita vamos a ver que cada quien tiene sus aplicaciones, ¿verdad? En realidad, el problema del no write allocation es que tener que estar accediendo accesos a la memoria principal podría representar un problema, ya que la memoria principal generalmente es compartida entre varios bloques, ¿verdad? La caché viene siendo como un tipo de máscara. Pero bueno, básicamente lo que hace es escribir directamente en memoria principal, brincándose la caché. El allocation es básicamente en memoria caché. ¿Ok? ¿Alguna duda con estos dos métodos? ¿Ok? Entonces, generalmente funciona por pares. ¿Ok? Generalmente lo que hace es agrupar el write back con el write allocation y después funciona el write through con el write, el no write allocation. Pero esto acá.
¿ok? Uno busca máxima eficiencia y el otro busca máxima coherencia, por decirlo así. Máximo rendimiento. ¿Ok? De hecho, no hemos mencionado desventajas del write-back como tal, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el write-through ya vimos que tiene que estar accediendo a la memoria principal constantemente, lo que produce que el rendimiento se deteriore, porque el acceso a memoria principal es muy lento. Este minimiza los accesos a memoria principal porque yo podría hacer varios writes. Todos esos writes, si son hits, van a verse reflejados acá en mi memoria caché sin acceder a memoria principal y los marco todos como sucios, como bloques sucios. De manera que cuando ya toque hacer el reemplazo y que de todas formas estoy accediendo a memoria principal, yo nada más agarro este dato y lo guardo acá. Entonces no tengo tantos accesos. Ahora, ¿cuál es el problema real de la write-back? Resulta que la memoria caché es una SRAM y la SRAM depende de la energía que tiene para retener el dato. Si yo corto la energía, ese dato se pierde. Entonces, si yo tengo un sistema que está con write back y tengo algún bloque sucio y de repente pierdo la energía, se va la luz, una falla en el sistema, un pico, la memoria caché pierde el dato que tenía almacenado y la memoria principal no lo almacenó. ¿Ok? Entonces perdí el dato. Esa es la desventaja del write back, que tiene ahí unos huecos en donde el dato se puede perder. ¿Ok? De hecho, no sé si les ha pasado alguna vez eh, a los que les gusta jugar alguna cosa así, que están en algún juego, jugando Terraria o alguna cosa, y se les va la luz y cuando regresan no está todo el progreso que habían hecho, sino que está hasta cierto punto. Ok, bueno, algo así es lo que está pasando. Ok, se fue la luz, la información más reciente está almacenada en memoria caché y no le dio chance al sistema de almacenarlo en memoria principal porque dice cortó la energía, ¿verdad? Nunca se reemplazó el bloque, entonces nunca se guardó el dato en memoria principal, ¿verdad? Em, de hecho, probablemente por ahí pudieron haber andado los errores de los bugs, ¿verdad? De los Pokémon viejos, ¿verdad? Que uno, por ejemplo, eh, jugaba algo y le cortaba la energía, ¿verdad? Apagaba el dispositivo para clonar algún ítem o alguna cosa así en particular. Entonces de repente era como jugar un poco con esto, ¿verdad? De que, ok, no estaba el dato almacenado en cierto momento y donde uno lo corta, el dato se pierde y de repente tal vez se duplicó en otra parte. Eh, por ahí anda la lógica del write back. Entonces el write back, a pesar de que ser muy bueno a nivel de rendimiento, tiene algunos problemas de confiabilidad en el sentido de retención de memoria, ¿ok? Cosa que el write-through no lo tiene porque él lo guarda todo en los dos al mismo tiempo. Y en este caso, en el write allocation, nosotros lo que tenemos acá es un rendimiento más robusto en el sentido de que yo precargué el write en memoria caché. Ok, entonces, cuando yo hice el write allocation, sí, yo accedí a memoria principal porque es un MIS, es un caché MIS. Entonces, accedí a la memoria principal, cargué la caché con el dato que estaba buscando y lo sobreescribí. Ok, entonces ya tengo el dato listo, almacenado en memoria caché. Aquí accedí a la memoria principal, igual que en este, y actualicé la memoria principal, pero la memoria caché no. Entonces, si de repente este dato se ocupa pronto, pues voy a tener que volver a acceder a memoria principal para cargar la memoria caché. Entonces, este
es un poquito peor a nivel de rendimiento que este otro que está acá. ¿Ok? Ahora, ¿verdad? También tiene una ventaja. Uno a veces quiere que la caché tenga datos que uno vaya a usar realmente. Entonces, hay aplicaciones en las cuales no es necesario tener los datos de los writes listos. Por ejemplo, si es un data logger o alguna cosa del estilo, en donde lo que están haciendo es haciendo un log de datos. Estoy escribiendo, pero no me interesa leerlos. Entonces, si yo meto ese dato en la memoria caché, pues ahí va a quedar estorbándome, ¿verdad? Lo que le llaman cache pollution, ¿verdad? Que es básicamente que tienen una caché y se está contaminando de datos que no se van a usar y se satura un poco, ¿verdad? De información innecesaria. Entonces, estos dos de acá, el write back con write location, lo que buscan es máximo rendimiento, mientras que el write through y el no write allocation buscan máxima coherencia y que sea robusto. ¿Ok? Esa es la diferencia entre uno y otro. Vamos a poner aquí un poquito de eso nada más. Bien, ¿alguna duda con esto hasta ahora? No. Ok, vamos a hablar de otro tema. Memoria virtual. Ok. Bueno, ya con esto estaríamos cerrando lo que es el tema de interacción entre memoria caché y memoria principal. Ahora vamos a pasar a una introducción, no lo vamos a ver tan a fondo, lo van a volver a ver en Archi, a la interacción entre memoria principal y memoria secundaria. ¿Ok? ¿Qué es el concepto de memoria virtual? Resulta que em, la memoria principal, que es la RAM del procesador, es utilizado por muchos programas, muchos sistemas al mismo tiempo. ¿Ok? Y entonces empieza a aparecer problemas que deterioran el sistema, que pueden causar problemas de seguridad y demás a nivel de memoria. Por ejemplo, em, digamos que yo tengo tres programas corriendo al mismo tiempo. Los tres programas, si escribieran en memoria principal directamente, y pueden escribir cualquier posición de memoria. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo tengo un programa que está ejecutando algo y guardó datos en memoria y después llegó otro y escribió en la misma posición, pues yo hice que el otro programa perdiera datos, ¿verdad? Y que ahora tenga datos corruptos. ¿Ok? Entonces, hay un problema de seguridad. Y aquí es donde ya empezamos a tocar unos temillas de cybersecurity, que es un tema también muy, muy popular, que siempre está relacionado a la parte de hardware. ¿Ok? Entonces, si el hardware lo permite, pues hay un hueco en la seguridad, por decirlo así. Y si entonces yo tengo una memoria RAM y la memoria RAM, cualquier programa puede escribirle sobre ellos, entonces uno puede tener programas maliciosos que escriben o que roban información de la memoria RAM directamente. Entonces, ese es un problema. El otro problema es lo que es la fragmentación. ¿Ok? Eh, Cuando yo tengo varios programas, cada uno de esos programas puede utilizar un cierto fragmento de la memoria RAM, pero esos fragmentos no todos son del mismo tamaño. ¿Ok?
y de repente tal vez hay programas que ya no ocupan cierto espacio en memoria, entonces liberan un espacio y después llega otro más pequeño, utiliza un espacio y empiezan a haber huequitos aquí y allá por todo lado que se subutilizan y no puedo asignarlos de una manera correcta a otros programas, porque los programas ocupan generalmente que los datos estén continuos, ¿ok? Para que funcionen los algoritmos y muchas otras cosas más. Entonces, ese es otro problema. Eh, y también tenemos el problema de espacio. O sea, la memoria RAM, con todo y todo, con las tecnologías nuevas, sigue siendo limitada. ¿Ok? Llegan momentos en donde puede ser que se sature, que se llene. Entonces, aquí es donde entra lo que es el concepto de memoria virtual. ¿Ok? La memoria virtual es como un nivel de abstracción que se creó entre lo que es la memoria principal y la memoria secundaria, con miras a proteger los datos de los programas, de las personas, porque entonces yo puedo enmascarar a través de una memoria virtual la posición donde están ubicados otros programas. Entonces así puedo controlar que un programa no acceda a la información de otro programa. Luego, la fragmentación también la controlo, porque entonces a través de un sistema operativo yo podría asignar espacios exactos o hacer un swap entre programas para hacer, digamos, un relocation de la memoria. ¿Ok? Entonces yo optimizo un poquito la fragmentación y también me sirve para, comillas, extender el espacio de la memoria RAM. ¿Ok? Porque la memoria virtual puede, de una forma ficticia, hacer creer al sistema de que tiene más memoria RAM de lo que tiene. ¿Ok? Eso lo logra, digamos, moviendo aquellos, digamos, programas que están tal vez más ociosos a una posición del disco duro, ¿ok? Y liberar la memoria RAM para que lleguen otros programas. Pero para el sistema ellos ven como un gran tamaño virtual que cree que es la RAM. ¿Ok? Entonces ahí en ese punto es una forma de extender, por decirlo así, el tamaño de la memoria RAM a costas del rendimiento. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. ¿Ok? Entonces,
Yo voy a hacer un poquito más ancho acá. Más fácil así. Escrito eso. No, vamos a ponerlo como un translation mejor. Vamos a agarrar. Ok, entonces, básicamente yo lo que tengo acá es un sistema eh, en donde yo voy a hacer como una especie de traducción entre la dirección real y una dirección enmascarada, ¿ok? Que es la memoria virtual. Entonces, esta memoria virtual eh, se va a comunicar con ambas partes, tanto con la memoria principal como con la memoria secundaria, que es el disco. Con la memoria principal va a haber una traducción en el sentido de que una posición en la memoria virtual no va a ser la misma posición en la memoria principal, ¿ok? Y van a haber algunas direcciones de la memoria virtual que son, comillas, extensiones del sistema. Entonces, esta memoria virtual
digamos que es como la RAM, comillas, en donde yo voy a tener un montón de posiciones, más de lo que debería, donde algunas de esas posiciones físicamente van a estar ubicadas en el disco duro y otras van a estar ubicadas en la memoria principal. Entonces, el objetivo es como enmascarar un poco la información para que sea más fácil de proteger los datos. ¿Ok? Entonces, em, habíamos visto en clases pasadas que tenemos el concepto de bloque. El bloque era un conjunto de datos, ¿ok? Y era la unidad que yo movía entre la caché y la memoria y la memoria principal, ¿verdad? Entonces, cada vez que había un miss y yo tenía que ir a buscar un dato en memoria principal, lo que hacía era traerme un bloque entero, ¿verdad? Y ese bloque entero traía un montón de datos cercanos. La idea era mantener el sistema bajo el principio de localidad espacial, ¿verdad? La unidad que yo manejo entre la memoria secundaria y la memoria principal son las páginas, ¿ok? Que es lo que hemos visto en el dibujo al inicio de este tema, en donde cada página es un conjunto de bloques. Y eso es lo que yo voy a mover directamente entre estos dos sistemas, ¿ok? ¿Ok? Y de una manera similar a como nosotros hacemos la interpretación del address en la memoria caché, ¿verdad? Dependiendo del tipo de mapeo, que era con el offset, la etiqueta, el índice o el conjunto, si era un mapeo asociativo por conjuntos. Aquí también voy a tener una reinterpretación de esa dirección, pero con páginas, ¿verdad? Entonces, en realidad yo voy a tener dos segmentos dentro de esta dirección, que lo vamos a llamar page offset, y este va a ser el page number. De manera que funcione de una manera muy similar. ¿Ok? Déjenme corroborar nada más. Ajá. ¿Ok? Y esto hay que integrarlo al concepto de memoria virtual. Entonces, en realidad, lo que nosotros vamos a tener es una dirección con el virtual page number.
¿ok? Donde deliberadamente el tamaño de la dirección virtual parece ser más grande que el tamaño de la dirección física, ¿ok? Porque acordémonos que la memoria principal, que es la física, va a tener un pequeño más pequeño, tamaño más pequeño que la memoria virtual, en donde va a tener el mapeo de la memoria principal más algunas posiciones ubicadas en el disco, que es la memoria secundaria. Entonces ahí está esta conversión que está acá, ¿ok? Eh, de ahí lo que me interesa, vamos a copiar esta imagen, la vamos a poner por allá, si me deja, y si me deja. Nice. Ok, entonces aquí algo importante de saber es que el sistema va a funcionar de una manera similar a cómo funciona la caché, en donde yo voy a tener un bit de válido y voy a tener páginas que no están ubicadas en la memoria principal, que la memoria principal es la memoria virtual, ¿verdad? Es la máscara, y que tengo que ir a buscarlo dentro del disco, ¿ok? Cuando ese dato no está, le conocemos como un page fault, que sería equivalente al caché miss, ¿ok? Eso por acá, ¿ok? Y vamos a poner esta otra imagen. Viene siendo como una versión mejorada de la imagen que tenemos arriba, un poquito más grande, ¿ok? Donde este translation que yo tengo aquí arriba
corresponde a esa tabla que está ahí abajo conocida como page table. Entonces vamos a poner por acá. Esta page table lo que hace es tener, es una tabla, ¿verdad? Con información acerca de las páginas que yo estoy mapeando en la memoria física a partir de la memoria virtual. Entonces, cuando a mí me llega una dirección, esta dirección trae un virtual page number, ¿ok? Este virtual page number es el que va acá, ¿ok? Y ese número me va a ayudar a ubicar una posición dentro del page table para saber a dónde es que está ubicado el dato, si en memoria física o en el disco externo. Bueno, en el disco duro, ¿ok? Que sería esta conexión que está acá, ¿verdad? Entonces, eso me ayuda a ubicar la posición física dentro de la memoria. ¿Ok? Ahora bien, aquí en esta imagen que tenemos hay un elemento más que no hemos hablado, que es el TLB. ¿Ok? La TLB eh, es una tabla tipo caché para la page table. Ok, resulta que la page table en realidad es una tabla gigantesca, porque imagínense que ustedes tienen una memoria RAM que son de varios gigas ya. Ok, entonces, si yo tengo una entrada para cada una de las páginas que están dentro de esa eh, memoria RAM, pues resulta que esa tabla es enorme. ¿Ok? Entonces, acceder a esa tabla toma tiempo. Así que se hizo el mismo concepto de lo que es la caché, pero para la page table. Entonces, la page table viene siendo como, comillas, la memoria principal y el TLB viene siendo como la versión caché de los datos que están en la page table. ¿Ok? Vean que aquí tienen su tag y tienen sus bits de status y demás. Bueno, ya saben que es el valid, ya saben que es el dirty. El reference, ahorita les pongo qué es. Pero entonces esta TLB viene siendo la caché de esta page table. ¿Ok? Entonces de manera que el virtual page number lo busco en la TLB antes y si no está ahí, entonces lo busco en la page table. ¿Ok? Vean que ya el sistema se está volviendo más complejo, ¿verdad? Tengo la caché, tengo esta TLB que es la caché de esta page table y tengo la memoria principal que es esto, ¿verdad? La memoria virtual en realidad, que viene siendo la caché del disco duro, ¿verdad? Entonces el sistema está como entrelazado de cierta manera. Vamos a ver si tengo aquí algún dibujito.
No, creo que no. Ok, entonces vamos a escribir eso que está ahí. Esto que está acá, lo vamos a llamar translation book site buffer. Y vamos a poner por acá. Más abajito acá. Ok, bien. ¿Alguna duda de esto? Un momento. No. Ok, entonces, con esto estaríamos cerrando lo que es la materia del curso. En realidad, estos últimos temas son un poquito más como introductorios. Lo van a ver de nuevo en Archi, ¿verdad? Entonces, la parte de virtualización la van a ver con un poquito más de detalle. Em, pero igual es muy, muy sencillo a nivel conceptual. Entender cómo funciona cada una de las partes no es tan difícil, es un poquito más retador implementarlo, eso sí, em, pero es un concepto muy similar al que nosotros tenemos entre memoria principal y caché, ¿ok? Vean que hay muchos términos que ya se empiezan a repetir, entonces les va a ser más fácil entenderlo conforme vayamos avanzando. Em, ¿Ok? Y lo de los writes era la parte que nos hacía falta del funcionamiento de la caché, ¿verdad? Entonces, si viene un write, ya ustedes saben cómo debe verse reflejado en las diferentes tablas esta información de acuerdo a la forma en que se deben ejecutar, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta ahora. De eso todo claro, profe. Usted va a subir el video, ¿verdad? Sí, el video apenas termine, igual que la vez pasada, lo bajo y lo subo al canal de una vez. Y esta imagen, bueno, ustedes ahí tienen el link, pero lo voy a exportar a un PDF o un JPG y se la subo también para que la tengan, ¿verdad? Que son apuntes. Em, Hasta aquí llegaría entonces la materia del examen. Ok, ya no habría más que ver. Igual, digamos, en este semestre. Mucho de estas cosas están shifteando para lo que son los proyectitos, ¿verdad? Si ustedes logran los proyectos, me demuestran que entienden el concepto. Entonces, probablemente la parte del examen
baje un toque, ¿verdad? Lo que es longitud y extensión del examen baja un toque. ¿Ok? Entonces, pueden usar el examen del semestre pasado como práctica, eh, pero es posible que venga un poquito más corto lo que venga ahí, ¿verdad? Considerando que estamos implementando estas cosas a nivel de sistema lo que al final tiene mucho valor para efectos prácticos. Entonces, repasando, quedamos el examen para de hoy en 15, ¿ok? Que es 4 de diciembre. Va a ser, de momento, presencial en el horario de clase, ¿ok? La entrega de los proyectos, esa semana 18. Entrega de actas, creo que es la que sigue. Voy a revisar un toque aquí rápido. Vamos a ver. Este, Ya pusieron el del otro semestre, pero yo quiero verla ahorita. Bueno, si no, después les paso las fechas, pero probablemente sea así como semana 19. Em, entonces tienen un tiempo ahí prudencial para entregar lo que hace falta eh, a nivel de proyectos. Y vamos a ver qué más podríamos hacer. Tal vez una sesión de práctica antes del examen. No sé cuándo la prefieren. Yo creo que lo ideal es hacerlo igual, virtual, en hora de clase. Pero no sé si prefieren el próximo martes o el próximo jueves o el martes 2. eh, ¿Cómo lo ven? ¿Qué días preferirían? Por lo menos para atender dudas también. Profe, yo diría que el otro martes está bien. ¿Cuándo, perdón? ¿El siguiente martes? Sí, el martes, ajá. Ok, el 25. Correcto. Ok, pongamos una sesión ahí. Ahí entonces les mando el link igual y hacemos algunos ejercicios de práctica como para efectos de examen, para atender dudas de eso o de los proyectos también. Y en los siguientes días probablemente termine de subir la implementación del uniciclo. Lo voy a hacer en videos, no lo voy a hacer digamos, en clase, digamos, para que ustedes los vean con calma después y les ayude para lo que es el proyecto del procesador. ¿Ok? Para el procesador, les recomiendo que le pongan cuidado, que lo trabajen porque es muy probable que lo tengan que utilizar o que lo tengan que rehacer para el siguiente semestre en taller. Entonces, si lo montan bien ahorita, pueden reutilizar mucho de esas partes. Incluso el mismo procesador entero podrían reutilizarlo y nada más pegarle las cosas que hacen falta. Entonces, si lo hacen a conciencia, van a llevar un buen avance para el siguiente semestre. ¿Ok? El de jerarquía. No estoy seguro cómo lo está dando Jorge ahorita, pero a veces se les pone a implementar algún sistemita de jerarquía de memoria en Archi también, entonces ya llevarían también trabajo adelantado en ese. Eh, entonces, para que lo consideren, este no es tan difícil, es nada más entender la estructura, ¿verdad? Y empezar a ver cómo se conectan. Pero deben ser que unos 4 o 5 archivos, a lo mucho, menos tal vez eh, porque mucho lo pueden integrar dentro de las memorias. Entonces al rato son 3, 4 archivos de System Verilog con algunas líneas de código, ¿verdad? No debería pasar de 20, 40 líneas de código.
cada uno, entonces bastante compacto creo. Ok, y si no hay más, entonces de aquí terminaré la clase de hoy. Para la grabación. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe.